Aquí hay un aspecto que yo creo que es muy interesante comentar, doctor. Aparentemente, bueno, conoce uno dentro del Antiguo Testamento y dentro de esta historia, ¿no? de Cristo, el papel que jugó Pilato en ese juicio, pero nunca sabemos qué hubo detrás. Hay un aspecto que yo quisiera que usted nos comentara referente a la esposa de Pilato y a la esclava que jugaron un papel muy importante, ¿no? En ese sentido. Pilato es un personaje que a mí me agrada mucho, como me agrada también, aunque parezca paradójico, Judas Iscariote, porque ambos, así como los miembros de Sanedrín, no fueron sino instrumentos de Dios para que la voluntad divina se realizara. Tenía que traicionarse a Cristo, tenía que venderse a Cristo, tenía que condenarse a Cristo, Cristo tenía que padecer, Cristo tenía que morir en la cruz. Así estaba predicho, vaticinado por los profetas de diferentes épocas de la historia del pueblo judío. Entonces, uno de los personajes que trató de salvar a Cristo fue Pilato. Pilato era el gobernador de Judea, había sido nombrado con ese carácter por Tiberio, que era el emperador de Roma. Y Pilato hace subir a Cristo ante su presencia y le pregunta: ¿de qué te acusan tus compatriotas, los judíos? Tú eres judío. Soy de Nazaret. ¿Y de qué te acusan tus compañeros judíos, tus compatriotas? Y Cristo dijo de que, le preguntó, ¿y de que eres el rey de ellos? El Hijo de Dios. Y dijo Cristo: no, yo vine al mundo como hijo de mi Padre que está en los cielos a dar testimonio de la verdad. Yo soy la verdad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras en los oídos de Pilato sonaron raras, extrañas, porque la mentalidad de Pilato era una mentalidad pagana. Y la religión greco-latina era una preciosa religión que no imponía al feligrés ningún sacrificio. Era una religión hasta cierto punto hedonista, envuelta de deliciosos placeres, porque los mismos dioses estaban entregados en el Olimpo a esos placeres, incluso a la tierra. En la tierra, cuando, por ejemplo, Zeus, cuando le gustaba una guapa mujer terrena, pues la conquistaba y la seducía, pero se tenía que transformar, como en el caso de Leda en un cisne, o como en el caso de Europa, una bella mujer en un toro, ¿no? Entonces la mentalidad de Pilato pues, no entendió las palabras de Cristo, no sabía lo que era la verdad, y creyó que Cristo estaba loco, y le dijo: tú eres el rey de los judíos, te has proclamado el rey de los judíos. Y Cristo le contestó lo mismo que le había contestado al interrogante judío en el Sanedrín: lo que acabo de decir, ¿lo sabes por tu propia cuenta o te lo han dicho? Si fuera yo rey de los judíos, si tuviera yo poder político, bastaría una plegaria a mi Padre para que me enviara una legión de ángeles para libertarme de mis verdugos. Pero yo vine al mundo a dar testimonio de la verdad. Qué maravilla. Entonces Pilato, azorado con esta respuesta del Señor, pues creyó que Cristo era un orate y no vio ningún delito en él. Entonces salió al balcón y le dijo a la muchedumbre: yo no encuentro en este hombre ningún delito, y denegó
la autorización para que se cumpliera la sentencia de crucifixión. Entonces, insistían los judíos con que Pilato autorizara la crucifixión. Sí, no Entonces podía darse, Pilato se valió del estratagema como si hubiese sido un abogado, porque le preguntó a Cristo: ¿dónde naciste? Nazaret. Entonces yo no tengo jurisdicción sobre ti, No podía juzgar. sino es Herodes, el tetrarca, el que debe juzgarte. Y entonces lo mandó a Herodes con sus soldados. Y Herodes ya había oído hablar de Cristo y lo consideraba con cierta envidia un loco. Sí. Y se le presentó la oportunidad de burlarse de él. Entonces ordenó que se le pusiera un manto y que se le diera una caña, una vara de caña, ¿verdad?, como símbolo de la autoridad, para burlarse de Cristo. ¿Y la cruz de espinas también? No, esa se la pusieron en el pretorio. Ajá. Y entonces mandó otra vez a Cristo a Pilatos. Por eso de ella andar de Herodes a Pilatos es de ir de un lugar a otro. Entonces volvió Cristo ante Pilato. Porque Pilatos no lo quería. Pero no lo Pilatos, quería ya que castigar. me pregunta usted, maestra, lo que me ha preguntado usted algo muy interesante. ¿Ustedes saben quién fue la primera cristiana? No, ¿qué fue? Berenice, la esclava de Claudia Prócula, esposa de Pilato. Berenice seguía al Señor, escuchaba sus prédicas, estuvo presente en las bienaventuranzas que dijo el Señor, presenciaba los milagros que hacía. Era una mujer cristiana convencida de las palabras del Señor, y así le platicaba a su ama, a Claudia Prócula. De las maravillas. Y Claudia Prócula comenzó a sentir una gran simpatía por Cristo, y así se lo platicó a Pilato. Y Cristo le simpatizaba a Pilato, tan es así que quiso salvarlo. Primero con manifestar que no hallaba ningún delito en él. Segundo, con mandarlo por razón de la competencia territorial con Herodes. Y luego preguntó que a quién quería el pueblo judío que se liberara con motivo de la Pascua. A Cristo, que se dice rey de ustedes los judíos, o a Barrabás, el asesino, el ladrón, el asaltante. Y entonces el populacho enardecido dijo: libera a Barrabás y ordena la crucifixión de Cristo. Ahora, ¿por qué, doctor, se dice que Pilato se lavó las manos? Porque eso ya incluso es algo que se maneja mucho, ¿no? Pilato quería liberar a Cristo porque no vio ningún delito en él, mucho menos un delito que afectara al estatus romano, hasta que los judíos le gritaron a Pilato. Cuando ya Pilato presentó a Cristo, porque le ordenó flagelar con la corona de espinas sangrante, le dijo: aquí el hombre, ya lo castigué, exe homo. Dijo Pilato: aquí el hombre, eso quiere decir en latín, aquí el hombre. Lo exhibió ante el pueblo, con la corona de espinas, con ese manto que le había dado Herodes, con la caña débil. Y entonces el populacho dijo: no, castígola con la muerte, porque si no ordenas la crucifixión de Cristo, que se dice nuestro rey, caerás en desgracia frente al César, porque nosotros los judíos solamente tenemos un rey y un emperador que está en Roma. Tiberio. Y en consecuencia está, al proclamarse rey nuestro, actuando en contra del Estado romano, cometiendo uno de los graves delitos que merecen la crucifixión. Eso fue una y por un delito política, político, ¿no?, que no cometió Cristo, fue condenado por Pilato muy a su pesar. La subversión. Y se lavó las manos como signo de que él no era responsable
de la sentencia de muerte, que tuvo que dictarla por la presión del populacho. Entonces, simbólicamente se lavó las manos, lo que significaba lavarse simbólicamente la conciencia. A ver, entonces aquí vamos para finalizar, se nos acabó el tiempo, licenciado Rocha. Hemos llegado al final del programa, Está pero interesantísimo sí, pero yo creo que llegamos al aspecto importante. Sí. A ver si yo lo entendí. En el proceso hebreo se le castiga por un delito religioso, pero Pilato dentro del proceso romano se le castiga por un delito político, que es ahí donde digamos no encaja. No, el delito religioso quedó sobreseído. Sí, la sentencia del Sanedrín no se ejecutó. Finalmente fue por un proceso. Entonces fue por un delito político. Un delito que político. Se vio obligado Pilato a condenar a Cristo por ese delito político, porque sobre esto habría que hacer una serie de explicaciones muy interesantes del derecho romano. Los gobernadores estaban rodeados de espías que designaba el emperador para que fiscalizaran los actos públicos y privados del gobernador y le rindieran un informe al emperador. ¿De qué pasaba? Claro. Y entonces el emperador podía ratificar al gobernador de la provincia o lo podía remover e incluso hasta consignar penalmente si había cometido algún delito durante su gestión. Entonces los gobernadores siempre estaban temerosos de la presencia de espías desconocidos enviados por el emperador. Que pudieran acusarlos, lo ¿no? acusaban, era una acusación con el velada. emperador, claro. Entonces Pilato, ante la exigencia estruendosa del Sanedrín, si tú no crucificas a Cristo, no eres amigo del César, lo tuvo que hacer. Porque nosotros no reconocemos más rey que César, no al que se dice rey nuestro, que es Cristo el Nazareno. Y con toda esta disertación, ¿a qué llegamos? ¿Que fue justo o no fue justo? Pues yo creo que aquí la justicia humana no tiene nada que hacer. El sacrificio de Cristo, su calvario, sus sufrimientos, su crucifixión y su muerte, no son sino actos ya previstos por los profetas del Antiguo Testamento, que interpretaban la voluntad de Dios si con nuestro concepto humano de justicia analizamos esos hechos, podríamos decir que fue un proceso injusto, pero podemos afirmar que fue un proceso divino, previsto ya por Jehová, por Dios, a través de los profetas. Que así estaba escrito, definitivamente. Qué interesante. De veras que sí, y yo creo que nos faltó tiempo porque hay muchos aspectos muy interesantes de este proceso, doctor, pero llegamos al punto fundamental, ¿no? Y en esa videograbación que ustedes vieron, hablo hasta de las diferentes maneras que ha habido en la historia de ejecutar una sentencia de muerte, la crucifixión, y analizo los sufrimientos del condenado, el enterramiento en vida, el emparedamiento. Sí, que han sido los castigos más terribles, por ejemplo, ¿no? A lo largo de la humanidad. Los castigos que preconiza el Corán, el enterramiento hasta la cabeza en el desierto, y dejar vivo al condenado para que vinieran las hienas y los buitres a sacarle los ojos con su pico y a destrozarle la cabeza. Era una cosa tremenda. O sea, la crueldad humana no tiene límites. No tiene límites, y yo creo que eso fue muestra, ¿no? Este juicio a Cristo nos habla de la crueldad humana. Doctor, pero agradeciéndole muchísimo de todo corazón el que haya estado con nosotros en esta noche tan especial, aquí en este programa, Las Noches del 3, y pues ojalá en otra ocasión podamos contar con su presencia. Nos dará muchísimo gusto y muchísimo honor tenerlo una vez más en esta su casa. Maestra, pero si ustedes, maestros, nada más me hablan por teléfono, y si mi agenda me lo permite, estaré con ustedes.